lo que habíamos visto ya en las clases del marxismo, ¿sí? Porque el tema que vamos a introducir en esta clase, de alguna forma, es un intento de varios autores de repensar, ¿sí?, la sociedad industrial desde el punto de vista marxista, ¿sí?, o al menos en un inicio se parte desde el punto de vista marxista, pero pensando y orientando el pensamiento justamente a nuevos fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, que se producen bastante tiempo después del fallecimiento de Marx, como ustedes recordarán, a fines del siglo XIX. Digamos que entre la muerte de Marx y el comienzo de la producción teórica que nosotros vamos a estar trabajando en la clase de hoy, pasan más de 40 años, ¿sí? O sea, es más o menos, va para situarse históricamente en el tiempo, estamos hablando de fines de la década del 20, principio de la década del 30, ¿sí? Para ponerle nombre propio, lo que vamos a ver hoy, por ahí no sé si Ezequiel se los avisó la clase pasada, es la escuela de Frankfurt, ¿sí? La característica entonces central, en términos generales, más allá del texto particular que vamos a trabajar en el día de hoy, tiene que ver entonces con la intención de, partiendo originariamente de una visión o de una cosmovisión, mejor dicho, marxista, ¿sí?, tratar de analizar nuevos fenómenos a los cuales obviamente el marxismo no había logrado responder o caracterizar en su momento, primero por una cuestión histórica, porque el propio Marx no les toca atravesar esos fenómenos, en segundo caso, porque los autores que acá habíamos trabajado, que se acuerdan que habíamos mencionado algunos respecto de los autores que piensan el marxismo después de la muerte de Marx, ¿se acuerdan esto del marxismo ortodoxo, el marxismo revisionista, el marxismo austríaco? Bueno, todos esos marxistas póstumos, digamos, tampoco llegan a observar específicamente algunos de estos fenómenos por una cuestión histórica, porque no son contemporáneos de los mismos. Entonces, la sociedad industrial que estos autores que hoy vamos a trabajar caracterizan o piensan, no tiene iguales características o no es tan similar a la sociedad industrial que ve Marx en la época de la Revolución Industrial. Entonces, evidentemente, si bien la concepción general de estos autores parte del marxismo, evidentemente van a aparecer fenómenos que no estaban contemplados en la ortodoxia marxista que habíamos mencionado en la clase específica de este autor, ¿sí? Entonces, vamos a ver constantemente, sobre todo al principio, de algunos conceptos que a ustedes les va a llamar la atención, que son conceptos casi exclusivos del propio Marx, pero que estos autores de alguna manera reescriben o repiensan en clave de los nuevos fenómenos sociales y políticos y económicos que estaban apareciendo, ¿sí? Entonces, el primer gran punto o el primer gran giro o corrimiento de la idea del marxismo tradicional la van a encontrar ustedes en los autores de la escuela de Frankfurt, principalmente en la idea de que estos autores no están pensando la evolución social en términos de lucha de clases, ¿sí? Este va a ser uno de los temas de discusión central. Estos autores efectivamente van a tener una visión crítica del funcionamiento de la sociedad industrial, ¿sí? Y vamos a ver que también sobre la manera en que la ciencia funciona en esta sociedad industrial, ¿sí? Pero no lo van a plantear en los términos clásicos del marxismo, que es la discusión, ¿se acuerdan?, de la evolución social en términos de lucha de clases entre burgueses y proletariado, ¿sí? Obviamente van a partir de la idea de que existen clases sociales, pero no van a plantear esta idea de conflicto que estaba tan presente en la figura de Marx. Y otra cosa muy importante que van a repensar del marxismo original es la idea de que, ¿se acuerdan que Marx planteaba que nosotros teníamos que enfocarnos como científicos sociales
únicamente en analizar qué tipo de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones eran las únicas que eran importantes para Marx? Las laborales, la organización del trabajo. Claro, o sea, en términos generales, las relaciones de tipo económico, que son efectivamente, como habíamos dicho anteriormente, las relaciones que se dan en el ámbito de la fábrica. ¿Sí? Esta relación entre el poseedor de los medios de producción, que es el burgués o capitalista, y el proletariado, que es el que solo puede ofrecer en el mercado la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que Marx enfocaba su análisis, o la teoría marxista en su conjunto, enfoca su análisis en las relaciones de tipo económica? Pero luego de la muerte de Marx, ¿se acuerdan que había algunos autores, sobre todo los revisionistas, que habían comenzado a plantear la posibilidad de analizar nuevos fenómenos que estén posicionados no en la estructura económica, sino en la superestructura, en la cual, ¿se acuerdan? Había otros temas, digamos, para analizar que también eran importantes, como la política, la cultura, ¿sí? Mismo el punto de vista social, ¿sí? Muchos temas que al marxismo no le importaban, no es que no le importaban, no le daban la trascendencia necesaria en el estudio, como si lo ocurría con la materia o con las relaciones de tipo económicas. Entonces, estos autores de la Escuela de Frankfurt, evidentemente, van a plantear en el mismo sentido que los autores revisionistas una idea o una necesidad de pensar la sociedad industrial entonces, no solo en términos de las relaciones económicas que le dan sustento, sino también lo que ocurre en otros ámbitos, como son la política, la sociedad, la cultura y demás. ¿Sí? Entonces, uno de los temas centrales de esta escuela de Frankfurt va a ser la interdisciplina. ¿Sí? En esta escuela no van a encontrar, por más que estemos en una materia que nosotros renombramos como teoría sociológica, en esta escuela de Frankfurt no se van a encontrar únicamente con autores sociológicos, psicosociólogos, ni con autores que hablen de únicamente el tema de ciencia política, sino que acá van a encontrar autores de múltiples ramas, que trabajan en sociología, que trabajan en ciencia política, pero que también trabajan psicoanálisis, que también trabajan ciencia de las artes, ¿sí? Que trabajan la crítica a la sociedad industrial desde múltiples perspectivas que no necesariamente tiene que ver con el punto de vista económico y social. ¿Sí? Entonces abren el panorama, un panorama que, repito, para el marxismo aparecía cerrado únicamente sobre las relaciones de tipo económica. Los autores expanden el universo de análisis partiendo, como le decíamos recién, de distintas disciplinas. Lo que indica que nosotros a la Escuela de Frankfurt podemos ingresar desde muchas disciplinas. Hoy nosotros vamos a ingresar sobre todo desde el punto de vista filosófico, podríamos decir, ¿sí? Pero se van a encontrar, como les digo, con autores que parten de distintas disciplinas que van a aportar, obviamente, distintas formas de pensar esta sociedad industrial. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos se entendió este contexto? Vayan preguntando cualquier cosa, ¿eh? Bueno, silencio, entonces. Entonces, estos autores van a tener... Jonathan, ¿vos estás preguntando algo o escucho un ruido tuyo por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. Quería preguntarle otra vez si puede plantear la idea que plantea la escuela, perdón, los autores de Frankfurt. Fue muy rápido. No llegamos todavía, estamos en eso. Ah, ok. Te adelantaste mucho. Bueno, profe. Ya llegamos ahí. Va, toda la clase vamos a estar con esto. Entonces, no sé si por ahí, Jonathan, te referías específicamente a esta idea de ampliar el horizonte de análisis, salir únicamente del análisis económico, mejor dicho, de las relaciones sociales económicas para pasar a analizar un conjunto de temas mucho más amplio que para el marxismo original quedaban relegados. Sí, profe, sí. Entonces,
estos autores, o por qué nosotros hablamos de la escuela de Frankfurt, ¿por qué le ponemos este nombre tan particular? Bueno, esto va a ser así porque estos autores se nuclean, ¿sí?, en un instituto de investigación social, que era el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, ¿sí? Bueno, ahí Ludmila dice que entra a trabajar. Bueno, entonces, estos autores nuclean su actividad en este Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, como le decía recién, entre fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, y desde ese instituto van a desarrollar, cada uno, como decíamos, de su disciplina, esta crítica de la sociedad industrial. Y justamente no utilizo en vano la palabra crítica porque ustedes cuando trabajen con el texto que tenían para leer para hoy de la Escuela de Frankfurt, o si investigan también por otro lado este tema, se van a encontrar que los autores de la Escuela de Frankfurt son los que plantean la idea de teoría crítica, ¿sí?, en contraposición, obviamente, a la idea de la existencia de una teoría tradicional y unidimensional de la sociedad. Digamos que estos autores pensaban que existía una, podríamos decir, ciencia hegemónica que explicaba los fenómenos sociales, políticos, económicos y demás, y ellos vienen a plantear una visión crítica sobre esa tradición, ¿sí? Vienen a cuestionar, de alguna manera, la forma, y lo vamos a ver muy particularmente con el texto que vamos a trabajar en el día de hoy, con la forma en que se desarrolló la ciencia, ¿sí?, a lo largo de los últimos 2 siglos. ¿Sí? Entonces, por eso, o a eso apunta la idea de la teoría crítica de la sociedad. Va a ser claramente la cuestión con la que más van a identificar a estos autores cuando ustedes vean el tema de Escuela de Frankfurt. Entonces, les decía, a esta escuela nosotros podemos ingresar desde múltiples disciplinas, desde múltiples autores. La idea de hoy, como les advertí recién, es ingresar desde el punto de vista, si se quiere, más filosófico, sociológico, ¿sí?, diría yo más filosófico que sociológico, con 2 autores, uno de los cuales es el fundador del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, me estoy refiriendo a Max Horkheimer, y el otro autor es Theodor Adorno, que por ahí lo conocen un poco más de nombre, ¿sí?, porque por ahí uno conoce su frase más conocida, que es el autor de la frase de que no se podía hacer poesía después de Auschwitz, ¿sí?, después del campo de concentración me refiero. Entonces, de hecho, los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi va a ser un tema fundamental del texto que vamos a trabajar hoy y diría yo una influencia muy importante sobre estos autores y sobre muchos de los que forman parte, digamos, de la Escuela de Frankfurt. Entonces, estos 2 autores, Adorno y Horkheimer, si quieren ahora en un ratito les escribo cómo se escriben sus nombres por si alguno los quiere buscar, pero igualmente los tienen mencionados en el texto de Feynman que ustedes tenían para leer en la clase de hoy, que ahí Ezequiel se lo dejó en el blog. Pero entonces Adorno y Horkheimer son uno de los fundadores de esta escuela de Frankfurt. Horkheimer es el que funda el instituto, Adorno se suma después, pero en componenta con Horkheimer, escriben uno de los libros más trascendentales que se inscriben dentro de esta escuela, que se llama La dialéctica del iluminismo. Libro que justamente está escrito históricamente en las fechas del final de la Segunda Guerra Mundial, perdón, entre 1944 y 1947. Piensa en la Segunda Guerra Mundial. Finaliza en mayo de 1945, al menos en Europa, digamos, y por lo tanto va a estar, como les decía, muy presente la influencia de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial
sobre estos autores y sobre lo que tratan de alguna manera estos autores de pensar sobre la sociedad industrial. Va a estar presente sobre todo en la idea, y Feynman lo va a aclarar en alguna parte del texto, va a estar muy presente la idea de este texto en términos de un pesimismo sobre el análisis de la sociedad industrial, ¿sí? Estos autores, podríamos decir que históricamente observaron tal vez una de las peores tragedias que ocurrieron en la humanidad, que es el genocidio nazi. Ahora vamos a ver que, de hecho, ellos lo vivieron bastante de cerca. Entonces, este texto, ustedes, de hecho, cuando lo vayan revisando a partir de la lectura de Feynman, se van a encontrar con que tiene una visión muy negativa de la sociedad industrial. La crítica es muy dura, ¿sí? Y tiene que ver, efectivamente, con desentrañar el por qué justamente el ser humano llega a cometer una atrocidad tan aberrante, digamos, como los campos de concentración, por ejemplo. Entonces, recién decíamos que esta influencia, más allá de lo teórico, va a ser personal. ¿Por qué les planteo esto? Como lo dice el propio nombre de la escuela de Frankfurt, esta escuela nace en Alemania, ¿sí? En Alemania nace, como decíamos recién, fines del siglo XX, de la década del 20 y principio del 30. Recuerden ustedes, 1933 asume como canciller Adolf Hitler y por lo tanto estos autores son contemporáneos de la asunción de Hitler en Alemania. ¿Qué sucede con estos autores? Yo les dije recién, cuando digo estos autores me refiero particularmente a Adorno y Horkheimer, ¿verdad? Estos autores, les dije recién, hace un ratito, que parten de la cosmovisión marxista, es decir, son marxistas, y además practican la religión judía, ambos. Con lo cual, imaginen que ser marxista y ser judío en la Alemania de Hitler tal vez no sea la mejor noticia. Por lo cual, estos autores, ¿sí?, y muchos otros que integraban la escuela de Frankfurt, debieron obviamente partir hacia el exilio, ¿sí?, en busca obviamente de salvar sus vidas y secundariamente de poder continuar con sus investigaciones en un ámbito de una mínima libertad y capacidad de desarrollo, digamos, de su pensamiento teórico. Entonces, si bien vamos a estar hablando constantemente de la escuela de Frankfurt, estos autores no escriben desde Alemania, no escriben desde Frankfurt, sino que escapan de ahí y su desarrollo teórico se va a producir geográficamente en un lugar más cálido y amable que es California, en Estados Unidos. De hecho, el libro este que vamos a trabajar en la clase de hoy, que es La dialéctica del iluminismo, está editado por primera vez en este estado norteamericano. ¿Correcto? Entonces, es la escuela de Frankfurt, pero la producción teórica de muchos de esos autores va a estar fuera de Alemania, sobre todo en los Estados Unidos, que es a donde la mayoría de estos países emigran en la búsqueda de esta posibilidad de salvarse o de escapar del nazismo. Entonces, claramente, al haber presenciado, ¿sí?, o al haber sido de alguna forma víctimas, tal vez no directas, pero de alguna manera haber sentido de cerca digamos, las cuestiones que hizo el nazismo en Alemania y en Europa en general, estos autores van a tener como, podríamos decir, finalidad máxima o como planteo principal de este texto de la dialéctica del iluminismo, pensar justamente, como les había comentado antes, por qué razón, ¿sí?, o cómo llegamos, digamos, como seres humanos, a justamente perder nuestra humanidad. ¿Cómo llegamos justamente como personas a hacer algo tan aberrante sobre otras personas
como lo que ocurrió o como lo que ellos mismos habían evidenciado en los campos de concentración. ¿Sí? Piensen que estos, los autores, previos a la Escuela de Frankfurt, planteaban el desarrollo de la sociedad industrial de alguna u otra manera con un marcado optimismo. Aquellos que se inscribían en las corrientes más liberales, más procapitalistas, si se quiere, como quieran decirle, tenían el optimismo de la idea de que el capitalismo y el funcionamiento del mercado iban a solucionar todos los problemas de la sociedad y el progreso iba a ser ilimitado y constante. Digamos, el ser humano no tenía techo en su progreso. Y si se quiere, el punto de vista marxista, si bien es crítico de la sociedad industrial, tenía, si se quiere, el pensamiento positivo o el plan de acción de llegar a un estadio en el cual, ¿se acuerdan?, se produjeran los factores, o se unieran, mejor dicho, los factores objetivos y subjetivos para que ocurra el fin del capitalismo y pasar a una sociedad sin clases. Entonces, ambas tenían una visión de futuro. En estos autores, que efectivamente vieron que todo ese optimismo se destruyó por completo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, porque el ser humano cayó a lo más bajo posible que puede caer, no van a tener una idea tan clara del futuro, no van a tener una idea tan marcada del plan de acción que hay que hacer. Si bien en este texto vamos a ver alguna práctica que proponen para, de alguna manera, que no vuelva a ocurrir, digamos, todo lo malo que ocurrió en esta primera parte del siglo XX. Pero independientemente de eso, no tienen una idea tan clara del futuro, o un planteo tan claro del futuro como sí lo tenían los autores previos a la Escuela de Frankfurt. Y tiene que ver con este pesimismo que estos autores tienen tan a flor de piel. Entonces, repito, la finalidad máxima o el objetivo principal de este texto de la dialéctica del iluminismo para Adorno y Horkheimer va a ser pensar cómo fue posible, ¿sí?, que los seres humanos, en lugar de humanizarse más con el paso del tiempo, se hayan convertido en bárbaros. La palabra bárbaros la usan ellos, ¿sí? No es que la estoy inventando yo en este momento. Ahora, se preguntarán ustedes, o digo yo, supongo que se preguntan, ¿por qué el texto se llama Dialéctica del Iluminismo? ¿Por qué o qué se acuerdan que era o que había significado el iluminismo en la teoría social? ¿Qué era el iluminismo? Empecemos por la base. Un pensamiento transformador. Bien, pero ¿cuál era el planteo central del iluminismo? Un renacimiento del humanismo, digamos, de alguna manera. Del hombre. La centralidad del hombre en su racionalidad. Claro. Efectivamente. Se refiere a la dialéctica del iluminismo porque estos autores están pensando en ese planteo principal, en el hombre, en la centralidad de la escena, pero no solo en el hombre, sino en la razón del hombre. Porque claramente, como recién lo acabamos de decir, el punto, o sea, la línea central que explica el iluminismo va a ser la idea de este hombre que reemplaza la figura de Dios del centro de la escena económica, social y política, como explicación de los fenómenos sociales, y comienza a ser el creador de esos fenómenos a partir de la utilización de su razón. Entonces, estos autores comienzan a pensar en sentido del planteo principal que mencionamos anteriormente. ¿Cómo es posible que si supuestamente para el iluminismo la razón como eje central debe o tiene como objetivo principal liberar a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da la oportunidad
de conocer lo que hasta ahora no conocen, de explicar lo que hasta ahora no pueden explicar. ¿Por qué? Si eso debería, en la lógica, producir un progreso, ¿sí?, y una mayor libertad con el paso del tiempo, ¿cómo es posible que esa misma razón haya degenerado en los campos de concentración, en la barbarie absoluta? Entonces, lo que piensan estos autores sobre el iluminismo es tratar de entender si la degeneración en esta deshumanización se produce por haber abandonado, porque los hombres en algún momento han abandonado la carrera, digamos, el camino del iluminismo, o si por el contrario, y esto es lo más interesante, han llegado a esa barbarie por seguir las propuestas del iluminismo. Entonces, sobre ese tema, sobre este último punto, es sobre el que van a trabajar durante todo este texto que es la dialéctica del iluminismo. Pensar si siguiendo el iluminismo o si dejándolo de seguir fue que llegamos a cometer estas atrocidades que estos autores tuvieron que presenciar. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, estos autores van a hacer una crítica del iluminismo, van a ser críticos de esta corriente de pensamiento, pero no significa de ninguna manera que estos autores no reconozcan, podríamos decir, algunas cuestiones positivas que el iluminismo, la aparición del iluminismo significó para la sociedad. ¿Por qué? O para el avance de la sociedad más que para la sociedad en sí. Porque claramente si no sería negar muchas de las evidencias que estos propios autores observan, que también son positivas. O sea, estos autores reconocen claramente que el iluminismo aportó mucho a la liberación de los hombres y mucho sobre todo al progreso social. Piensen que de la razón proviene la ciencia y de la ciencia proviene la tecnología. Es decir, toda la tecnología que los hombres tienen para mejorar su vida cotidiana parte de alguna forma del triunfo conceptual del iluminismo. Entonces, sería totalmente ingenuo negar que el iluminismo tuvo un rol central y beneficioso en términos del progreso social y de la liberación de los hombres. Ahora, si bien tienen esta visión positiva, ¿por qué son tan críticos de esta corriente de pensamiento? Justamente, y ahí Feynman lo deja muy claro en el texto, porque estos autores prefieren ellos emprender la crítica al iluminismo, dicen, antes de dejárselo en bandeja, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, a los principales detractores del iluminismo, que son claramente dos. Los enemigos del progreso, lo que ellos identifican como enemigos del progreso, ¿sí?, que son la gente que está en contra, ¿sí?, de esta idea de la centralidad del hombre, ¿sí?, y que trabaja en preceptos pre- o anticientíficos, ¿sí? Y, sobre todo, y esto les toca de manera directa también, tratan de evitar que esa crítica, en lugar de realizarla ellos, que tienen esta visión positiva de lo que significó el iluminismo para el progreso social, que esa crítica la hagan los que ellos denominan como marxistas soviéticos, ¿sí?, que son en definitiva los marxistas doctrinarios que en ese momento, y ustedes piénsenlo históricamente, estaban nucleados en el gobierno de la Unión Soviética. Entonces, para evitar que la crítica sobre el iluminismo parta de sus principales detractores, prefieren hacerlo ellos que, si bien son críticos, tienen o reconocen de alguna manera varios puntos positivos en esta corriente de pensamiento. Entonces, de ahí se explica el por qué les resulta tan interesante trabajar este tema y no librarlo a que la crítica, digamos, sea realizada por otros autores desde otro punto de vista. Entonces,
Recién decíamos al principio que estos autores partían de una de las concepciones principales del marxismo, pero que la habían reescrito de alguna manera, que era esta idea de las clases sociales y de la relación que tienen entre ellas. Ahora, la parte que parten del marxismo, respecto de esta idea en particular, es que estos autores van a identificar efectivamente que existen dos clases sociales. No van a hablar de clase como tal, sino de grupos sociales, pero obviamente van a tener una idea similar al marxismo en su concepción. Decíamos recién, el iluminismo es reconocido como una corriente que aportó muchísimo al progreso social, lo cual todo indicaría que debe generar, tarde o temprano, las condiciones para un mundo más justo. ¿Sí? Ahora, estos autores evidencian en la práctica que este mundo justo no existió en ese momento, ni existe, diría yo, en el día de hoy, sino que lo que permanece es la desigualdad. Entonces dicen que lo particular que ocurre es que si bien este progreso social, el mejoramiento de las condiciones económicas, que de alguna manera generó el triunfo definitivo de la sociedad industrial como expresión concreta del iluminismo, ¿sí? La sociedad industrial es la expresión tangible del iluminismo, del hombre con su razón poniéndola al servicio de la organización social, política y económica. Digamos que el mejoramiento de estas condiciones económicas que indican el triunfo de la sociedad industrial, dicen los autores, genera o debería generar las condiciones para un mundo más justo, pero al mismo tiempo, dicen, generan el aparato técnico y generan, el aparato técnico en términos marxistas le hace son los medios de producción, y genera un grupo social que adueña los medios de producción o el aparato técnico, como quieran decirlo ustedes, y esta posesión, digamos, de estos grupos sociales sobre el aparato técnico los posiciona en una relación de superioridad sobre el resto de los seres humanos. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a ver que con otras palabras, estos autores de alguna manera están retomando esta línea de burguesía proletariado que plantea el marxismo. Ahora, hasta ahí estamos todos parecidos. Pero ¿en dónde se produce el giro, la transformación respecto del marxismo original? Se produce la idea, como mencionábamos antes, de que no existe un conflicto de clases. Estos autores no hablan de lucha de clases, sino que hablan de una relación entre el hombre y la naturaleza. Para ser más concretos, hablan de una relación de dominación del hombre hacia la naturaleza. ¿Sí? El triunfo de la razón, y ahora lo vamos a ver de manera más contundente, el triunfo de la razón que se vuelve concreto en la sociedad industrial implica el dominio, ¿sí?, total y absoluto del hombre sobre la naturaleza. ¿Sí? Entonces, la lucha de clases queda relegada como concepto y lo central va a estar en esta dominación, lo central del análisis de Adorno y Horkheimer. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende? Vayan preguntando porque por ahí es un tema que no es tan simple. Entonces es mejor que vayamos evacuando las dudas en el momento. ¿Seguimos? Profe, ¿me escucha? Sí, Jonathan, dale. Tengo una duda. Si ellos toman, digamos, el concepto o de la teoría de la burguesía y el proletariado, ellos son marxistas revisionistas, ¿cierto? No. Digamos que esta es otra corriente, sobre todo es otra corriente que llega más tarde en el tiempo.
El revisionismo marxista, digamos, comienza a funcionar a partir de la muerte de Marx, casi de inmediato, ¿sí? Pero comparte, diría yo, un núcleo más central respecto al marxismo original que lo de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt directamente, digamos que, podríamos decir que son autores que vienen del marxismo, pero que no piensan necesariamente todo desde el marxismo. Por eso van a ver que algunos conceptos como este que estamos trabajando ahora están presentes y ustedes les va a hacer recordar al marxismo tradicional, pero fíjense que son puntos de vista totalmente distintos. O sea, el marxismo revisionista no plantea la inexistencia del conflicto de clases, por ejemplo, sino que sobre todo plantea un proyecto político distinto al del Marx original. No plantea esta idea de que hay que esperar a que acabe el capitalismo, sino que hay que tener una actuación política activa. Estos autores no están pensando en eso, ¿sí? Están pensando otro tipo de crítica social. Parten de algunos conceptos del marxismo, pero no es que analizan desde el marxismo y proponen otra cosa. No sé si se entendió, Jonathan. Me queda un poco confuso, profe. Capaz cuando vaya desarrollando más el tema me va a quedar más claro. Lo que me quedó la duda es acerca sobre los recursos naturales, ¿sí? De cómo ven, digamos, la relación entre el hombre y la naturaleza, y que Marx plantea también esos, o sea, los que son dueños, digamos, de ese recurso son los que, digamos, dominan, digamos, las materias primas, algo por ahí. No sé si en ese, digamos, en ese sentido se parecen a Marx. Sí, claro, no, tal cual. A ver, es lo que mencionamos antes. La relación de desigualdad es las cosas que comparten los tres autores, Adorno, Horkheimer y Marx. O sea, Adorno y Horkheimer también piensan, como dijimos recién, que a pesar de que supuestamente el mejoramiento de las condiciones económicas deberían haber construido las condiciones para un mundo justo, las desigualdades permanecen. Hay un grupo social que posee el aparato técnico, los medios de producción, y eso le otorga una superioridad sobre el resto. Eso está, digamos, permanece en estos autores también. Lo que ellos no analizan es el conflicto de clases como motor de la evolución social. No me quiero adelantar mucho, pero ellos lo que van a trabajar es cómo el hombre, mediante su razón, domina la naturaleza y a partir de ese dominio de la naturaleza, dentro de la naturaleza domina a otros hombres. Y ahí llegamos a los campos de concentración. Esta línea es el resumen completo de la clase, aviso, por las dudas, por si alguno la quiere anotar. Pero para que te quede un poco más claro, Jonathan, esta última idea no está presente en el Marx original, ni tampoco en los marxistas revisionistas. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, a este hombre que con su razón domina a la naturaleza, estos autores van a llamar a esto como razón instrumental. ¿Sí? Entonces, la razón instrumental es esta razón del ser humano, del hombre, a partir de la cual domina la naturaleza, o domina todo lo que tiene a su exterior. ¿Sí? ¿En qué sentido planteamos nosotros que esta naturaleza, esta exterioridad es dominada por el hombre? Adorno y Horkheimer plantean, en el sentido de otro autor que ya trabajamos, que viene trabajando ustedes bastante, que es Weber, plantean que el triunfo de la razón, ¿sí?, de esta razón que obtiene centralidad con el iluminismo,
va a significar, y ahora sí voy a citar a Weber, el desencantamiento del mundo. ¿Qué significa el desencantamiento del mundo? Es un mundo que pierde la magia, las explicaciones mágicas sobre la realidad. Esta idea de que nosotros borremos del mapa la religión o la figura de Dios como método de explicación de los fenómenos sociales implica que nosotros le quitemos la magia al mundo, ¿sí? Nosotros vamos a dejar de pensar que, por ejemplo, yéndonos de los fenómenos sociales, que la lluvia, por ejemplo, ocurre porque Dios lo quiso, y vamos a pasar a conocer y a saber a ciencia cierta cuáles son las condiciones climáticas que generan que la lluvia se produzca. Entonces dejamos de generar o de tener como seres humanos explicaciones mágicas para los fenómenos que ocurren en términos de lo que sea, para pasar a tener explicaciones científicas que parten de la razón. ¿Sí? Entonces, lo que plantean estos autores es que esta razón instrumental, esta razón en el centro de la escena, ¿sí?, lo que hace es comenzar a un proceso, digamos, de conocer todo aquello justamente que no conoce, ¿sí?, y va dejando sin conocer cada vez menos porción de la realidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando habíamos dicho con Weber o cuando habíamos comentado el concepto de tipo ideal, que habíamos dicho que era una herramienta que teníamos los seres humanos para aproximarnos de alguna forma a una realidad compleja a la que no podemos acceder de manera directa, pero que de alguna manera tenemos que puntualizar para poder estudiar o investigar como cientistas sociales? Bueno, justamente lo que hacemos nosotros, o lo que hace la razón instrumental, es tratar de ampliar a través del uso de la razón el espacio de lo conocido y reducir al mínimo el espacio de lo desconocido. ¿Sí? En ese sentido es que funciona este desencantamiento del mundo. A medida de que esta razón avanza en el conocimiento, las explicaciones mágicas se reducen, ¿sí?, a su mínima expresión. Las explicaciones mágicas son aclaro por las dudas, por si no se entendió, son lo desconocido. Las sociedades primitivas explicaban la lluvia, por ejemplo, a través de la figura de la religión o la figura de Dios, porque no tenían explicación racional de la ocurrencia de esos fenómenos. Y porque a partir de eso le temían a esos fenómenos. ¿Se entiende? Entonces, a medida que nosotros conocemos el porqué de esos fenómenos, el ámbito o el lugar de lo desconocido va a comenzar a perder terreno frente a lo conocido. Y eso lo genera la razón, que es esta razón iluminista, esta razón en el centro de la escena. Ahora, lo que dicen estos autores es que lo que hace de alguna manera en esta ampliación del espacio de lo conocido, lo que hace esta razón instrumental, es de alguna forma acaparar, apoderarse de la realidad. ¿Sí? La incluye dentro de lo razonable, ¿sí?, dentro de lo que puede ser explicado mediante el uso de la razón. ¿Sí? Digamos, lo que tiene algún tipo de explicación científica. Entonces, el triunfo definitivo del iluminismo, y esto lo dice Feynman muy claro en una parte del texto, es justamente, dice él, el punto máximo, si quiere, o el logro máximo del sueño cartesiano, que, les recuerdo, es el autor o uno de los autores padres del iluminismo. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de una razón que todo lo puede conocer, que todo lo puede explicar. ¿Sí? Por eso estos autores, Adorno y Horkheimer, ahora me refiero, van a hablar de un iluminismo que es una corriente totalitaria. O sea, fíjense la palabra fuerte y la trascendencia que esta palabra tiene en el contexto en que la dicen, ¿sí? En el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la época de gloria de los totalitarismos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué plantean estos autores que el iluminismo es totalitario? Porque trata de abarcar todo, toda la realidad, trata de conocer todo, de explicar todo mediante el uso de la razón y de dejar afuera de lo conocido la menor parte posible de la realidad. Ahora, ¿por qué? La gran pregunta de todo de esta última parte es ¿por qué estos autores entienden que el iluminismo o esta razón en el centro de la escena trata justamente o hace efectivamente esto de tratar de acaparar la realidad, de conocer todo lo que se puede? Y justamente estos autores lo que plantean es que una de las características centrales que va a tener la razón instrumental, característica o propia del iluminismo, va a ser que al, digamos, incorporar la mayor cantidad de realidad dentro del espacio de lo conocido, dicen, esto va a reducir la angustia, esta palabra la uso adrede porque es la que usan estos autores, la angustia que el hombre siente frente a lo desconocido. Fíjense que este sentimiento de angustia, digamos, es innato al ser humano. Todos nosotros, cuando nos enfrentamos ante algo que no conocemos o no sabemos qué es, sentimos miedo, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando uno, poner un ejemplo tonto, cuando uno ingresa a una habitación oscura donde no puede ver nada, siente miedo porque no sabe quién está, quién no está, qué puede pasar. Entonces, ante lo desconocido, uno siente miedo. Cuando uno prende la luz y observa la situación, observa que no hay nadie, que no pasa nada raro, ese sentimiento de angustia, de miedo, desaparece por completo. Entonces, al aumentar a partir de la razón ese espacio de lo conocido, nosotros no solo estamos conociendo, sino que estamos creando, dicen estos autores, un espacio de seguridad. De seguridad para los seres humanos. ¿Sí? Facu, esto... Sí, perdón, sí. No, dale. Nada, pues se me venía también a la cabeza que estos autores también plantean y hacen un desarrollo genealógico de la moralidad partiendo desde Nietzsche, de esta nueva creación, no solamente de la percepción de la realidad, sino también de valores. Con esta muerte de la muerte de Dios, dada y explicada por Nietzsche en el desarrollo darwinista, quitándole el fundamento a Dios como creador y como dador de razón de la misma realidad, genera justamente esta angustia que, bueno, en el futuro se transformará en movimientos artísticos, filosóficos, sociológicos, sobre el existencialismo y la náusea que genera la pulsión de muerte. Y bueno, justamente la razón que trata de abarcar y darle un nuevo orden a estas cosas ante la ausencia de, obviamente, la deidad y lo que se intentaron imponer dentro de los gobiernos totalitarios, que fue justamente la imposición de esta razón instrumental. Claro, a ver, de hecho, a partir de la Escuela de Frankfurt es que podemos tratar de comprender de manera más acabada una idea que ya revoloteó, digamos, por esta materia varias veces, que la idea de que con el iluminismo el hombre reemplaza definitivamente a la figura de Dios. Por eso estos autores hacen tanto hincapié en que esta intención del iluminismo de abarcar toda la realidad e incluirla dentro de lo conocido es totalitaria.
¿sí? Claro, lo O cual sea, también ta- generaría en este concepto de la dialéctica negativa. Entendían de antaño que la dialéctica generaba ciertos movimientos y, qué sé yo, algunos autores lo tomaban ya como leyes del progreso de la humanidad alrededor o en el espíritu de la historia. Pero bueno, claro. justamente lo que ellos Bueno, es que dicen es la idea de lo dialéctica, contrario. Camilo, la idea de dialéctica que plantea este texto de Adorno y Horkheimer, básicamente apunta a la idea de que, si bien el iluminismo tiene, como creo que vos no estabas en esa parte porque te conectaste un poco después, pero si bien el iluminismo tiene un planteo originario que apunta al progreso social y la libertad, termina degenerando en las peores atrocidades que conoció el mundo hasta ese momento. Claro, Entonces sí, sí, hay sí. un juego de positivo-negativo acá. Por eso los autores hablan de dialéctica. Claro, sí, sí, justamente era la dialéctica negativa, que bueno, hay un nombre ya de un libro con ese título, que bueno, justamente lo que hablábamos, esto de que el movimiento de la historia o el espíritu de la historia planteado desde una visión hegeliana o qué sé yo, de muchos otros Es que autores, estos autores que le da parten cierto de una desarrollo visión hegeliana, claramente. claro, Claramente. Recuperan un poco la figura de Hegel, que digamos que eso también tiene que ver con el origen marxista. ¿Sí? Al menos con el primer Marx, ¿no? claro, por supuesto, entre la posición tipo, la posición de la burguesía y el nacimiento del proletariado, este movimiento, según la como visión marxista, daría la dictadura del proletariado. El problema es de que, bueno, se medio que se salió de las manos en el nacimiento de la URSS y con el estalinismo. Y bueno, Claro, bueno, estos autores son muy críticos, de hecho, como lo dijimos hace un ratito, los autores son muy críticos o sea, no solo del nazismo, sino también del totalitarismo soviético. Entonces, son marxistas, pero buena parte del desencantamiento que esos autores tienen con el marxismo parte de la experiencia política de la Unión Soviética, claramente, sí, sí, sí. Así es, así es. Aquí sí, bueno, volviendo y retomando un poquito esto que estábamos hablando de la pretensión totalitaria del capitalismo, va a decir, del iluminismo. Entonces, decíamos que la razón, al tratar de conocerlo todo, genera un espacio de seguridad. ¿Sí? Entonces, estos autores usan una forma particular de presentarlo para que se entienda fácil, que es la idea de un adentro y de un afuera. Entonces, todo lo que está adentro de lo conocido, dígase, llega de paso, es lo que me genera seguridad, lo que yo conozco y por lo tanto puedo manejar desde la razón. Y lo que está en el afuera es todo aquello que es desconocido y que por lo tanto no puedo explicar de la razón y por lo tanto me genera angustia. Entonces el objetivo principal del iluminismo va a ser reducir al máximo posible el afuera y agrandar lo máximo posible este espacio de seguridad que es el adentro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O todo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, que la parte que se va a proteger o que el iluminismo va a proteger contra viento y marea del hombre va a ser únicamente su razón. O sea, todo lo que está vinculado a lo instintivo, ¿sí? A la naturaleza, justamente como decíamos antes, va a ser descartado, ¿sí? Porque esa parte es parte del afuera, de lo desconocido. Entonces, lo único que importa, lo único que debe protegerse contra todo, es la razón del hombre, ¿sí? Entonces, el iluminismo pone a la razón, y este es un punto central, por encima de absolutamente todo, ¿sí? bueno, un lindo ejemplo de eso fue en la Revolución Francesa, cuando, nada, cambiaron
el calendario gregoriano que venía del Papa, obviamente, y también transformaron a la razón en una deidad, le hicieron hasta un monumento, un culto. Eh, Creo que es una Sí, sí. ejemplificación sumamente importante Ah, de bueno, eso. claramente la revolución es de alguna manera una expresión política del iluminismo. O sea, una cosa no es explicable sin la otra, claramente. Profe, Sí. puede ser que No vi quién preguntó, Jonathan, sí. sí, profe, puede ser que esa definición acerca del iluminismo que genera ese espacio de seguridad hacia lo desconocido tiene que ver con algo psicológico, también una introducción de la psicología ahí. ¿En qué sentido lo plantea Jonathan? Digamos, el hombre frente a lo desconocido siempre tiene, digamos, duda, miedo, inseguridad, y al conocerlo, reemplaza, digamos, todo eso, todo ese miedo, todo eso a lo desconocido, por la razón, y psicológicamente, digamos, lo hace estable. O sea, a eso me refería. Y también reemplazando, Correcto, digamos, sí, en sí, esa sí, sí. explicación hacia la razón, hacia Dios, ¿no? Reemplazando la razón por Dios. Exacto. O sea, acá particularmente no lo estamos pensando únicamente desde el punto de vista psicológico, pero evidentemente es una lectura válida. Correcto, sí, 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 sí. Así es, Ok, así profe. es. Entonces, esta idea de una razón que todo lo conquista, que todo lo apresa, digamos, es la que, es esta razón instrumental, ¿no?, que mencionábamos anteriormente, es la que para estos autores va, con el paso del tiempo, a construir o a constituir determinadas instituciones sociales, ¿sí?, que van a ser las que, dentro suyo, tengan el germen de la barbarie. ¿Sí? Entonces, es esta razón, o esta idea de poner la razón por encima de todo que tiene el iluminismo, la que va a terminar constituyendo las condiciones para que la barbarie, ocurra. ¿Sí? Es esta dominación, repito, que el hombre, a través de su razón, ejerce sobre la naturaleza, la que va a permitir que al mismo tiempo los hombres dominen a los hombres. ¿Sí? O sea, a través de la dominación del hombre hacia la naturaleza, el hombre también domina a otros hombres. ¿Sí? O sea, la razón no domina únicamente cuando hablamos de la exterioridad del hombre, también habla o entiende la presencia de otros. ¿Sí? No solo de la naturaleza inerte, que por ahí es lo que más enfocaba al marxismo. ¿Se acuerdan que el marxismo hablaba de la relación entre el hombre y la naturaleza? También. Pero estos autores ahondan mucho más en esta dominación a partir de esa dominación del hombre a la naturaleza, de una dominación del hombre sobre otros hombres. Ahora, ¿en qué condiciones o de qué manera podemos decir que ocurre o se produce esta dominación? Antes, una cosita que me olvidé de comentarles. Recién había dicho, pues justo apareció una pregunta y me olvidé de decirles una cosa. Habíamos dicho anteriormente que la idea de eliminar el afuera, lo desconocido, implicaba dejar de lado totalmente, aborrecer lo intuitivo, ¿sí? Lo que viene de los instintos, y quedarse únicamente con la parte del ser humano que tiene que ver con la razón. Entonces, estos autores utilizan una alegoría muy conocida para explicar este punto en particular, que ustedes seguramente la habrán conocido, que es la alegoría de Odiseo, ¿sí?, que parte justamente de la Odisea. ¿La conocen? ¿La alegoría de Odiseo y las sirenas o no? ¿O alguno por ahí Yo lo sí, leyó en el profe. texto? ¿Cómo? Yo sí la leí, la Odisea. A ver, dale, explícanos, Chloe, dale. Que básicamente habla de... Ay, no me acuerdo el nombre porque la leí en secundaria, pero explicaba justamente que hay una isla donde había
estaba una mujer, que no me acuerdo los nombres, profe, mil disculpas, pero estaba la mujer, el protagonista y su hijo, en una isla. Se va el hombre, el protagonista, no el hijo, se va a la guerra de Troya, creo que era. Ah, pero pará, vos estás contando la Odisea en completa, ¿eh? No, pero Yo- es tipo la parte principal, que por qué se genera la Odisea, tipo, que el chabón se va a la Sí, guerra de Troya. pero no, está bien, Chloe, pero yo Ah, planteaba particularmente una partecita chiquitita, no el tema de la obra central. Digamos, dentro de la historia que Chloe les estaba contando, de este personaje que es Odiseo, que efectivamente va a pelear a la guerra de Troya, ¿sí? Que es la que relata la Ilíada, y que en su regreso a su isla natal, que es Ítaca, pasa un montón de peripecias, digamos, con su tripulación en el barco, que son relatadas justamente en este texto, la Odisea, perdón. Una de esas partes cuenta que Odiseo y su tripulación atraviesan un mar que está lleno de sirenas en el agua, ¿sí? En el mar. Estas sirenas tienen la particularidad de tener un canto, primero son muy bellas físicamente, y segundo que tienen un canto que es embelezador, ¿sí? Entonces, se conoce por leyendas y demás que estas sirenas, cuando vos pasas por ahí, cantan con este canto tan lindo, digamos, y atraen a los marineros que, justamente atraídos por el canto y por la belleza de estas sirenas, caen al mar y se ahogan y mueren. ¿Sí? Entonces, para evitar que esto suceda, Odiseo, ¿qué le pide a sus tripulantes? Que lo aten al mástil principal del barco para que cuando pasen por esa zona y él escuche los cantos de las sirenas, no se deje llevar por esa atracción y no se ahogue, ¿sí? Permanezca en el barco y no caiga al agua. De hecho, ¿nunca escuchaban hablar de no se dejen seguir por el canto de las sirenas o algo de eso, alguna frase así? En Sí, algún momento lo deberían haber escuchado. hay muchas leyendas. Entonces, ¿qué nos quieren decir Adorno y Horkheimer con este paralelo? Nos están tratando de decir, o sea, Odiseo, la idea de que Odiseo se aferre al mástil, se haga atar al mástil, es justamente la idea de esta razón, ¿sí? Que no quiere ceder ante los instintos, ante la atracción de las sirenas. ¿Sí? Digamos que la atracción de las sirenas es lo desconocido. ¿Sí? Y el mástil al que se aferra Odiseo es la razón. ¿Sí? Por eso, la razón apresa, ¿sí? A lo conocido, ¿sí? Para evitar esta angustia que genera lo desconocido. ¿Sí? Que en este caso sería el ahogamiento que te produce caer al agua por las sirenas. Entonces, este ejemplo lo utilizan en este texto para explicar de alguna manera, digamos, esta cuestión de la no cesión ante los instintos, ante lo desconocido. Ahora, estos autores, decíamos recién, que entienden o hacen una línea, ¿sí? De contacto, de continuidad, entre el triunfo del iluminismo y la constitución de la sociedad industrial moderna. Decíamos antes, la expresión final y definitiva del triunfo del iluminismo es la constitución de la sociedad industrial moderna. ¿Sí? De la sociedad burguesa, si ustedes quieren ponerle un término más bien marxista. ¿Sí? Ahora, estos autores plantean que el pensamiento, ¿sí? o la ciencia, ¿sí? Para poder conducir, ¿sí? La ciencia, piensen ustedes, como la expresión máxima de la razón, ¿sí? La ciencia, para poder conducir a esta sociedad industrial, dicen estos autores, se debe endurecer, se debe convertir en una cosa,
en algo que es inamovible, firme. Y cuando algo es firme y inamovible, en términos de pensamiento, es algo incuestionable. Entonces, esto les permite a ustedes recordar lo que decíamos al principio de la clase, que es que estos autores van a plantear una teoría crítica sobre la visión tradicional o sobre la ciencia tradicional. ¿Sí? Entonces, la expresión máxima de el triunfo de la razón o de esta razón totalitaria que trata de explicarlo todo va a ser el endurecimiento, la constitución de una razón que, como lo es lo más importante y lo único que hay que defender para el iluminismo. Entonces es una razón dura, firme, que es incuestionable. Existe una única dimensión de análisis de la sociedad, o de todo en general. ¿Sí? No hay manera de explicar las cosas de otra manera que no sea desde el punto de vista de la razón. Lucas, sí. Sí, consulta, en ese sentido no es similar a la crítica que hace Weber, por ejemplo, al marxismo, que dice que que el marxismo quiere concebirse como una verdad absoluta, una teoría que abarca todo, y que Weber dice toda teoría es susceptible de ser refutada o rebatida, como que es imposible alcanzar un conocimiento inmodificable. Sí, a ver, de hecho, Lucas, todo esto del desencantamiento del mundo y demás es un concepto, de hecho, introducido por Weber en sí. O sea, digamos, estos autores, de alguna manera, tanto históricamente como en los planteos que hacen, tienen alguna lectura de este autor. Claramente, uno lo puede rastrear fácilmente a partir de lo que dijimos recién. ¿Sí? Pero efectivamente tiene que ver con esa, digamos, van en el mismo sentido que esto que vos planteás de Weber, de esta idea de que para poder conducir, para ser una razón que pueda conducir a esta sociedad industrial, tiene que ser una razón incuestionable. ¿Sí? Entonces, ellos tienen una visión crítica sobre esta idea tradicional de la ciencia de que no se puede, digamos que hay una única visión de las cosas. Por eso su teoría se llama teoría crítica. Porque plantean que hay otras formas de ver. Que hay cosas por fuera de lo que la razón puede o debe explicar. Entonces, decíamos, estos autores plantean que este conocimiento o este pensamiento que se endurece para conducir la sociedad industrial se convierte en una cosa. Hablan de la cosificación del pensamiento. ¿Sí? En algo firme, duro, tangible. Ahora, estos autores, ante esta situación que evidencian, a esta cosificación de la ciencia, plantean una práctica, digamos, de cambio, de transformación de esta situación. Digamos, ellos no plantean que la situación, o sea, debe quedar así, sino que justamente en el sentido de lo que decíamos antes, estos autores plantean que la teoría que se genere debe ser intransigente respecto a esta realidad inamovible, inalterable. ¿Sí? Debe escapar de la unidimensionalidad, palabra más difícil imposible, de las explicaciones científicas para abrir el juego, ¿sí?, a visiones críticas de estas posturas tradicionales. Entonces debe ser intransigente, debe plantear una transformación, cambios en este sentido. Entonces fíjense, volviendo a esta pregunta que ustedes me hacían antes sobre si estos eran autores de marxismo revisionista, fíjense que estos autores no están planteando bajo ningún concepto, ningún tipo de revolución armada, sino que están planteando en términos mucho más acotados, si se quiere, una revolución en términos teóricos, ¿sí? En una teoría que se revele
frente a la tradición teórica. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? Sí. Bien. Profe, Entonces, disculpe, esa crítica, bueno, de su obra que se llama Teoría Crítica, ¿tiene que ver con lo que usted dijo sobre el otro libro que, ay, no recuerdo el nombre, sobre el iluminismo? ¿Tiene que ver con eso o es otro libro, lo que usted mencionó? a ver, la teoría crítica la van a encontrar presente en varios autores de la Escuela de Frankfurt. Entre ellos, Adorno y Horkheimer, en este texto, en Dialéctica del Iluminismo, correcto, sí, sí. Fíjate, de hecho, todo lo que estuvimos viendo está en este texto, en Dialéctica del Iluminismo. O sea, nosotros no les dimos a leer Dialéctica del Iluminismo, sino que les dimos un texto introductorio a eso que es el texto este de Feynman que tienen ustedes. Que está en el libro este de Feynman, se llama Filosofía del barro de la historia. Sí, pero es ese libro, correcto, sí, sí, sí. Entonces, en esta idea que mencionábamos antes de esta razón que se expresa finalmente, esta razón instrumental que se expresa finalmente en la constitución de la sociedad industrial, es donde más centran su crítica estos autores sobre la sociedad burguesa, justamente sobre el funcionamiento de la sociedad burguesa. ¿Sí? Lo que van a decir estos autores sobre el funcionamiento de la sociedad burguesa es que hoy por hoy el burgués justamente ya no necesita, dicen, estupidizar a los obreros para que permanezcan dentro, ¿sí?, de digamos, de la forma o de las relaciones económicas capitalistas, sino que es el propio funcionamiento de esta sociedad, dicen, el que reproduce el conformismo. ¿Sí? O sea, la sociedad industrial, perdón, se reproduce a sí misma. ¿Se entiende? O sea, es esta razón que todo lo explica y por lo tanto todo lo controla, todo lo domina, la que se constituye en la sociedad industrial y la que genera esta reproducción constante de la propia lógica de la sociedad industrial. Entonces, ellos hablan de que la sociedad burguesa no es ni más ni menos que, dicen, un complejo social de enceguecimiento, en la cual todos trabajamos para producir, dicen ellos, un dato científico, ¿sí? O sea, ellos, en lugar de hablar de que el capitalismo, digamos, produce bienes, producen un dato científico, ¿sí?, algo que es explicable mediante la razón, de forma racional, pero no pensamos por fuera de eso. Nos dedicamos únicamente a generar ese dato. ¿Sí? Digamos que funcionamos, esto lo digo yo, más bien como máquinas antes que como seres humanos. ¿Sí? Entonces, justamente ese es el punto, esta razón instrumental que nos piensa como máquinas es la que de alguna manera degenera finalmente la posibilidad de la existencia de estos campos de exterminios y de la barbarie nazi. Por eso ellos hablan, lo dijimos anteriormente, que son las instituciones sociales que surgen del triunfo del iluminismo, del triunfo de esta razón instrumental, las que explican esta barbarie, la que explican que el hombre, al dominar la naturaleza, mediante el uso de la razón, también termine por dominar a otros hombres. Y su punto máximo, su expresión máxima, van a ser entonces los campos de concentración. Que estos autores, como vimos desde el comienzo, tienen como cuestión central en su análisis, ¿no? Y en este sentido va uno de los últimos, o el último concepto que vamos a trabajar el día de hoy, que está relacionado a esta cosificación del pensamiento, que es la idea de cosificación de la historia.
que es esta idea de que si la sociedad industrial, ¿sí?, en su máxima expresión, implica el triunfo de esta razón instrumental propia del iluminismo, que es una razón, como vimos recién, que es firme e incuestionable, la evolución de esa sociedad se va a constituir en una historia que también es incuestionable, que también se constituye como una cosa. ¿En qué sentido la historia es una cosa? ¿O por qué hablamos de cosificación de la historia? Porque la expresión de todo esto que estamos hablando es el pensamiento, la idea, dicen ellos, de la pasividad o de la, quiero leerles la frase exacta, la degeneración pasiva, o en pasiva confianza, mejor dicho, en la tendencia objetiva de la historia. Eso lo tiene en la página 411 de Feynman. La degeneración en la pasiva confianza en la tendencia objetiva de la historia. ¿Qué significa esto traducido al castellano? Que tenemos la idea o el pensamiento de que la historia se guía por sus leyes propias y puede ser explicada de forma objetiva, que nosotros como seres humanos no tenemos participación en la historia. La historia ya está determinada y nosotros no podemos hacer nada para cambiarla, ¿sí? No podemos tener esa intransigencia que estos autores plantean para la teoría, ¿sí? Así como decíamos recién, que la teoría que surge de la razón iluminista es inamovible, firme, ¿sí?, incuestionable, también ocurre con la historia, como expresión de la evolución en el tiempo de la sociedad industrial. Es algo que nosotros no podemos, digamos que la historia está explicada por sus propias leyes, pero sin intervención de los seres humanos, ¿sí? ¿Se entiende esto último? Profe, eso un poco lo último que dijo me suena un poco a la teoría de la predestinación de Calvino. Como que está todo determinado, digamos, y que no Sí, podemos ser sí. parte de la historia porque ya pasó. Claro, bueno, en ese sentido sí. O sea, evidentemente estamos hablando, por ahí no sé si exactamente los mismos términos que estás planteando vos, pero sí estamos hablando de una idea en la cual nosotros no podemos generar un cambio real en la historia, porque la historia es lo que es, ¿sí? Es objetiva e incuestionable. No podemos, repito algo que dije recién, pero es muy importante, no podemos ser intransigentes frente a la tradición. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, preguntas antes de terminar. Sí. Yo ¿Quedó alguna tengo, pregunta pendiente? Yo tengo, Facu, pero es con respecto al final. Discúlpame que llegué un poco tarde y de pronto ya había respondido sobre esto, pero era sobre eso. Preguntala, dale. Ah, no, era... disculpa. Los chicos ya me habían informado de que habías hablado sobre eso y que había que presentar un tema, dependiendo también la calificación y el coloquio, pero me daba la curiosidad y también quería saber de antemano tuya si había que presentarte algo antes o simplemente se anunciaba el tema y después se rendía en la hora que se daba al final. No. La idea es que vengan en ese momento, les preguntaremos el tema y ahí, digamos, arrancan sin más preámbulo que ese. No, la idea no es que manden nada antes. Buenísimo, O sea, Facu. no sé si ustedes están pensando en algún trabajo previo o algo de eso, no. Si esa es la pregunta, es no, la respuesta. Sí, sí, había que entregar algo escrito o algún... Eso era más que todo. No. Esto por ahí sí no lo escuchaste. Vamos a trabajar en el final únicamente
En primera instancia sobre el tema este que preparan ustedes, que lo pueden empezar a desarrollar, y secundariamente en el tema de las preguntas que nosotros nos puedan surgir sobre ese tema o sobre algún otro, obviamente. Que yo lo que le decía a los chicos antes de que vengas vos, es que la ventaja que tiene esta clase, esta materia, mejor dicho, es que no tiene tantos autores. Por ahí es un poco más la carga de lectura de cada uno, pero no tiene en cantidad de autores muchos para leer. Ah, dale, buenísimo, Facu, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, profesor, lo único que estaba hablando los primeros 15 minutos de la clase porque también llegué tarde. Sí, eso es lo que hablamos cuando eran todavía 20 y pico. Ok, profe, Facu, gracias. Sí. perdón, ¿puede ser que se enfoque más hacia la segunda parte de la materia, que es la de la que no rendimos nada, o directamente general como todos los finales? No, porque la mayor parte de la materia la vemos antes del primer trabajo que les manda Ezequiel, el único trabajo que les manda Ezequiel. Ah, genial. Entonces, digamos que los autores centrales están en esa primera parte, que son Marx y Weber sobre todo, Sí, a que sí no tendría mucho sentido. muy bien. A que sí, tranqui, tranqui, sí, sí. Igual no se preocupen tanto por el final, que no es nada complicado, ni ninguno de ustedes va a tener problema. Ya con asistir a clases tienen una buena parte resuelta, porque como le dije, son todos temas que trabajamos acá, no es nada nuevo, no aparece nada que no se haya visto, ningún autor ahí colgado por el aire, que sí, tranqui. Profe, respecto a la preparación del tema a exponer, ¿algún límite de tiempo? No, no. 5 o 10 minutos. O sea, si se extendés mucho te vamos a cortar, seguro, pero Ok. tranqui. O sea, más que nada es una excusa para que vos tengas un tema para empezar a hablar. Simplemente. Y que puedas hablar del tema que a vos te queda, primero que nada, de un tema que te quede más cómodo. Porque por ahí es más fácil que yo te tire una pregunta de entrada sobre un tema que no te esperás. Simplemente es por eso. No hay, Pablo, segundo parcial. Ok, está bien, lo que pasa es que yo me había ido al baño y no escuché y escuché, vine recién y escuché que estaban hablando del examen y Sí. el final y el parcial, me quedé ahí, ¿viste? Está bien. Agustina ahí pregunta si vamos a tomar lista. Es justamente lo que iba a hacer en este momento, antes de despedirlos. Lo voy cantando, por favor, por el micrófono, ¿sí? Adamo Suárez, Fiorella, Valentina. Bueno. Igual está 0%, tiene. Evidentemente no viene más. Almirón, Agustina Lais. Estaba, profe. Estuvo presente, profe. Anquieta, Barbosa, Melisa. Presente. Arenas, Ailén. Presente, profe. Bueno, Pablo Vena está, recién habló. Tobías, Ezequiel Blog. Presente. Brum, Luana, Jazmín. Presente. Caballero, Luca, Nahuel. Presente. Capoblanco, Diego Ariel, perdón. Presente, profe. Cartagenova, Leila, Daniela. Presente. Díaz, Patricio, Alejandro. Presente. Feinstein, Fabián, Javier. Presente, profe. Ferrero, Facundo, Tayel. Presente, profe. Gallo, Camila, Vena, cursada de baja. Está listo. Garcilaso, Laura, Andrea. Esta 23% tiene, esta no la veo. Gauna, Walter, Maximiliano. Walter. Tampoco. Otro caído en batalla.
González Torres, Juan Camilo. Acá estoy, Facu. Mariano Ezequiel Can. Presente, profe. Bien. Daniela Belén Mancuso. Me parece que es otra caída en combate. Monte Ceballos Jorge Jonathan. Estabas por ahí. Sí, profe, presente. Moreno Camila Nadia. Moreno. Venía un 92%, falló de Moreno. Hace un ratito estaba, profe. Bueno. Nieva Lorea Franco Ezequiel. Sí, profe, presente. Olivela Laza Chloe Rafaela. Estaba recién. Pati Sofía Belén. Sí, profe, acá. Ok. Pullín Caterina. Acá presente. Resquín Caballero Alan Nicolás. Resquín. También estuvo hasta recién, profe. Estuvieron todos hasta recién, che. No, Julieta pero Aldana de Rizo. verdad, estaban conectados y se desconectó, pero estuvo recién. Julieta Aldana Rizo. Bueno. Agustina Romero, que preguntó si tomábamos lista, está. Sí, presente, profe. Bárbaro Tamara Nair. Presente, profe. Signorino Yara Candela. Signorino. No está, profe. Silvestre Agustina. Acá estoy. Soulé Ludmila Nayara. Presente, profe. Tagliani Lucas. Presente. Balado Mariano. No está nunca. Y Valdés Gustavo estás. Acá estoy, profe. Perfecto. Bueno, espera que ya esto lo envío. Listo. Bueno, confirmados sus presentes. Bueno, chicos, Escuela Frankfurt es el tema de hoy, nada más. A que sí, para la próxima con Ezequiel, seguro van a haber tema nuevo. Desconozco cuál va a plantear. No sé si van a arrancar con Foucault o qué van a hacer, pero si surge alguna duda de este tema en la semana o algo más, como siempre, me escriben o le escriben a ese, no hay problema. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe, Bueno, sí. Muchas gracias, soy mi profe. Rizo Julieta, estaba conectada, pero no llegué a decir Ahí presente. escribió. Ah, Gracias. sí. Gracias, profe. Porque se me Listo. quitó toda la computadora. No pasa nada. Ya me dijeron que estabas. Buenísimo, gracias. Listo. Abrazos a todos.